Muy buen día, soy el alumno Héctor Gabriel Len Domínguez y el día de hoy vengo a exponer el tema de actuadores y sensores en robots industriales de la materia de programación de robots industriales de séptimo cuatrimestre en ingeniería mecatrónica. Los actuadores. Primero que nada hay que iniciar por ver qué son. Un actuador es un dispositivo capaz de transformar energía hidráulica o neumática en la activación de un proceso con la finalidad de generar un efecto sobre un proceso automatizado. Esto nos quiere decir de que son los encargados de realizar algún movimiento, ya sea por medio de energía hidráulica o neumática. Como se pueden ver, hay distintos tipos de actuadores, los neumáticos y los hidráulicos. Los actuadores neumáticos se dividen en tres, que son los actuadores neumáticos rotativos, giratorios, que son como son como el que se presenta en la parte de la izquierda, donde, en donde al ingresarle una corriente neumática por por estos orificios que se presentan acá, se pueden es donde se activa su movimiento, activa el mecanismo y eso es lo que hace que giren hacia, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo del giro al que le pongan. Los demás, otro tipo de actuadores son los cilindros neumáticos, los cuales igual al entrar aire por acá, por ejemplo, y salir por acá, hace que el pistón, el cilindro, salga en una sola dirección. Y los de doble efecto es que al invertir el flujo de aire, hace que cambie de dirección yendo de afuera hacia adentro y se contraiga. Estos no son los de doble efecto. Las mesas de trabajo, como se pueden ver aquí, son igual actuadores donde se les ingresa energía neumática por medio de estos orificios, y donde su función donde hace es rotar, ya sea en 360 grados, completamente. Se les denomina mesa de trabajo porque suelen apoyarse en superficies, en mesas, y suelen cargar bastante peso. Los siguientes son los actuadores hidráulicos. Los actuadores hidráulicos se dividen en dos, igual que son los rotativos, y los rotativos y los lineares. Los rotativos que son parecidos a estos, pero tienen una función diferente donde se le ingresa. Por ejemplo, en este caso sería por aquí y del otro lado por acá debe de estar la otra entrada que sería, siempre tiene que haber un flujo. Esto hace que se muevan estos engranes de aquí y hace que la flecha del motor, bueno, del actuador, tenga un giro, ya sea hacia giro horario o antihorario, distinto acá que este de acá por lo general no usan flechas, sí, no usan flechas, sino que es más como uno donde se le pueden embonar otras piezas, y estos, por ejemplo, se ven usados en válvulas en las industrias. En cambio, los hidráulicos igual pueden servir para controlar válvulas, pero depende del tipo de trabajo que se vaya a realizar, se escogen estos. Y los lineares son igual que que los lineares neumáticos, a diferencia de que aquí usan, con energía hidráulica, se les inserta el flujo por aquí o por aquí, ya sea para que vaya a salir o para que vaya a regresar. Dependiendo de qué trabajo es el que se requiere, es lo que se va a, a usar. Pasamos a la siguiente parte, que son los sensores. Los sensores se pueden clasificar
por internos y externos, del uso del funcionamiento en robots industriales. Los sensores nos sirven para medir posiciones, para medir presión, para medir qué tan lleno está, digamos, un ejemplo, un tanque, la proximidad de un objeto, para medir la temperatura. En sí son con los que el programa puede detectar y recabar datos para que dependiendo según la programación, se ejecuten diversas acciones. Son los encargados de hacer que entren señales al sistema. Las señales de entrada son manejadas por los sensores. Tenemos los sensores internos de posición que son cinco distintos. Los sensores internos de posición, también conocidos como encoders, son aquellos que miden y controlan el posicionamiento, siendo estos los llamados encoders, los cuales son dispositivos ópticos digitales que convierten el movimiento en secuencias de pulsos. Los sensores internos de posición incrementales, se componen de un disco transparente con una serie de marcas opacas colocadas radial y equidistantemente de un sistema de iluminación y de un elemento fotorreceptor. El eje por medir se acopla al disco transparente para que a medida que el eje gire se generen pulsos en el receptor, dando a conocer la posición del eje. Los sensores indican la posición incremental dependiendo por ejemplo, la cantidad de pulsos que genera. Con eso se puede medir, por ejemplo, la rotación de algún motor, la velocidad de rotación. Lo otro son los de posición absolutos. En los sensores internos de un robot son similares en su funcionamiento a los anteriores. La diferencia es de que el disco se divide en un número determinado de sectores, codificándose según un código binario cíclico que queda representado por zonas radiales transparentes y opacas. Los siguientes son los de posición LVDT, que significa transformador diferencial lineal variable. Son utilizados en casos donde los niveles de precisión requeridos son mucho mayores, pues cuentan con una casi infinita resolución, alta repetibilidad y linealidad, gran sensibilidad y una respuesta dinámica elevada. Son muy usados pues como todos los anteriores, para determinar la posición de donde se requiere un nivel de precisión muy exacto. Otros son los potenciómetros. Es un sensor interno, el cual tiene una resistencia variable cuya particularidad son las expresiones de los desplazamientos lineares o angulares en términos de voltaje, ya que consiste en una clavija deslizante que hace contacto con un elemento resistivo. En sí es una clavija la cual se puede ir aumentando, reduciendo para, mm, para controlar, medir el voltaje que está recibiendo. Los sensores internos de posición, sincronizadores y revolvers, que serían los últimos de esta primera categoría, son los cuales son sensores que producen señales análogas de salida, mismas que cuentan con una resolución teóricamente infinita. Estos consisten en un eje giratorio en el rotor, una carcasa estacionaria que será un estator y dos bobinas. El giro de la bobina móvil hace que el acoplamiento con las bobinas fijas varíe, considerando que la señal resultante en estas dependa del seno del ángulo de giro. Por otro lado, a diferencia de los encoders que producen señales digitales, sus señales tienen que transformarse a la forma digital por medio de un convertidor, para que así puedan ser utilizadas por los sistemas computacionales, porque hay que recordar que la señal que sacan estos son señales analógicas. Luego siguen los sensores internos de velocidad, donde cuales se dividen en dos: tacómetros y los de efecto Hall. Los sensores internos de velocidad son utilizados para mejorar el comportamiento dinámico de los actuadores del robot, ya que en ese tipo de sensor la información de la velocidad de movimiento de cada actuador se realimenta a un bucle de control analógico, implementando en el propio accionador del motor o en la unidad de control del robot.
Los tacómetros miden la velocidad de rotación de un elemento utilizando el principio de que el voltaje producido es proporcional al índice del acoplamiento inductivo. Esto nos dice que el conductor, o sea, una bobina, se sujeta al elemento rotativo que gira en un campo magnético, el cual puede ser el estator, para que así conforme se incremente la velocidad del eje, también aumente el voltaje producido en las terminales de las bobinas, pudiendo la medir directamente. El siguiente es el sensor interno de velocidad de efecto Hall. Este es un subtipo de sensor interno de velocidad, en lo cual se tiene una pieza plana de material conductivo que se llama chip Hall, la cual se sujeta a una diferencia de potencial en sus dos lados opuestos para que el voltaje que se genera a través de las caras perpendiculares sea cero. Así es como podemos checar si un campo magnético se induce en ángulos rectos, el voltaje se generará en las otras dos caras perpendiculares, por lo que entre más alto sea el valor del campo, más lo será también el nivel de voltaje. Igual es importante señalar que prácticamente cualquier sensor interno de posición puede también medir la velocidad siempre y cuando se utilicen bajo ciertos límites y parámetros de tiempo. Hay que recordar que como se vio en los anteriores cinco tipos de sensores, los de posición, se mencionaron de que, bueno, ya sería dependiendo de la velocidad a la que gire el rotor, se pueden utilizar igual para determinar la velocidad a la que este gira. Claro que si se requieren unas mediciones más precisas o a una velocidad muy alta, se necesitarían usar los que sean específicos para medir velocidad, como son los que se acaban de presentar. Y por último quedan los sensores internos de fuerza, que como su nombre le indica, son sensores internos del robot que miden los diversos elementos de fuerza, ya sea resistencia, voltaje o potencial eléctrico, donde tienen dos subtipos principales, el primero son las galzas extensométricas. Ese sensor interno tiene como principio que el alargamiento de un conductor aumenta su resistencia eléctrica, debido a dos razones principales. La primera es el incremento de la longitud del conductor y la segunda es el decremento en el área del conductor. De esta forma se pueden detectar las variaciones, ya que una resistencia normal para galgas es de 50 a 100 ohmios. Y así es como se pueden detectar qué variaciones va a existir dependiendo del área y la longitud del conductor. El otro es un sensor interno de fuerza piezoeléctrico. Utiliza el principio del efecto piezoeléctrico, el cual señala que cuando cristales elásticos asimétricos se deforman mediante una fuerza, se desarrollará un potencial eléctrico dentro de la red cristalina deformada. Y como este efecto pues se conoce que es reversible, esos medirán cambios en sus dimensiones físicas de acuerdo con la aplicación de un voltaje entre las superficies del cristal, teniendo que la magnitud y polaridad de las cargas inducidas serán proporcionales a la magnitud y dirección de la fuerza aplicada. Estos últimos son, como lo están indicando, depende de la deformación del material para medir qué tanta es la fuerza que se le aplica. Entonces, como se pueden ver, estos últimos tipos de sensores, que son los de fuerza, no se pueden sustituir por ninguno de los dos anteriores, que es como el de posición o el de velocidad, que el de velocidad se mencionó que si no se requiere algo muy específico, se pueden, reemplazar por alguno de posición. Y por último, aplicando esto a los robots industriales, como se puede ver en la primera imagen, se usan distintos tipos de, por ejemplo, actuadores, o, bueno, de motores, y cada uno tiene en la parte de sus puntas, como por así, distintos tipos de materia, de herramientas, ya depende de cada robot. Pero lo que sirve es de que, a lo que se refiere aquí es de que la importancia de los sensores y los actuadores aquí es que los actuadores es la parte de la fuerza, la parte que va a generar el movimiento. Y los sensores es la parte que controla dicho movimiento, que regresa la información al PLC o dependiendo que se esté usando, para que así se pueda tener control
de qué movimiento está realizando el robot industrial, porque como estos se utilizan para empresas automatizadas donde no se requiera este, que una persona que una persona esté operando la máquina, sino que por su cuenta propia esté realizando sus labores, se necesita un cierto grado de exactitud para ciertos tipos de trabajo para que estos no sean afectados al final, para así solucionar y hacerlo más fácil el trabajo. Por eso las partes de los actuadores es la parte de la fuerza y los sensores la parte del control de movimiento. Para la instalación de estos para la instalación de estos, por ejemplo, los actuadores, se tienen que ver que se conecten bien y que funcionen de acuerdo al giro esperado según la programación, porque como los actuadores ya sean neumáticos o hidráulicos, o incluso hay unos que son eléctricos, dependen de qué lado viene el flujo, ya sea neumático, ya sea hidráulico, o cómo es que se le induce la corriente eléctrica. De eso va a depender su movimiento. Si se conecta de de una manera errónea, se puede ocasionar que cuando tú quieres que tu motor o tu actuador, digamos un rotativo, gire en sentido horario y se conecta al revés, va a tener un movimiento antihorario. Entonces, aunque el sensor que se esté utilizando esté sirviendo bien, diciendo, no, pues sí va bien el robot, según el que le marca, según la ruta que tiene ya prediseñada, pero detecta, no, se está yendo al lado contrario, va a mandar una señal al PLC, el cual va a decir, entonces regrésate. Y como el actuador está conectado al revés, en lugar de regresarse va a seguir avanzando hacia el lado contrario. Por eso es importante que al momento de instalarlos se verifiquen antes los actuadores de su correcta instalación, para no equivocarse en la forma de giro o funcionamiento. Y los sensores hay que probar su calibración, porque no siempre, porque si un sensor te está detectando mal, tiene errores en la detección, entonces no va a ser lo suficientemente preciso para lo que se necesiten usarlo. Y ya sean de que se vayan a usar para robots en industrias donde sean independientes o robots que manipulen y trabajen en conjuntos con personas, con seres humanos. Igual la importancia de los sensores va a ser la misma. La diferencia es de que en una los sensores van a trabajar para lo que están diseñados y en la otra, al incluir a la parte humana, se requiere igual que se tenga un especial cuidado en los movimientos, ya que puede, pues, si es un robot que tiene mucha fuerza, puede golpear accidentalmente a un trabajador y una- ocasionar un accidente. Así que es importante su instalación correcta de cada uno de estos. Y bueno, esto sería todo. Muchas gracias. Y muchas gracias por su atención. Y que pasen un buen día.